El restaurante Es el Fogón de la Abuela era el corazón palpitante de aquel barrio trabajador, un lugar donde el aroma a guiso casero y pan recién horneado abrazaba a cualquiera que cruzara la puerta. A pesar de ser un establecimiento modesto, con mesas de madera desnuda y servilletas de papel, siempre estaba lleno de vida, risas y familias que buscaban un momento de alegría en medio de la rutina diaria. En medio de ese bullicio alegre, entró Antonio, un hombre de 30 años cuya postura encorvada y manos callosas delataban una vida de trabajos forzados y pocas recompensas. No estaba solo. A su alrededor, como 3 pequeños satélites llenos de energía, orbitaban sus 3 hijas, unas trillizas idénticas de 7 años llamadas Ana, Lucía y Marta. Las niñas, con sus cabellos trenzados con cuidado por las manos inexpertas pero amorosas de su padre, miraban el lugar con ojos desorbitados, como si estuvieran entrando en el palacio más lujoso del mundo, ajenas a que su ropa, aunque limpia, mostraba el desgaste evidente de haber pasado de una hermana a otra y de haber sido remendada múltiples veces. Antonio se detuvo en la entrada, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo que le revolvía el estómago vacío. Había estado ahorrando monedas en un frasco de vidrio durante 4 meses, privándose de almuerzos y caminando al trabajo en lugar de tomar el autobús, solo para cumplir la promesa que les había hecho a sus 3 princesas por su cumpleaños. Sabía que no podía costear un banquete, pero les había prometido que comerían fuera de casa, una rareza en su economía de supervivencia. Con una mano en el bolsillo, apretando los billetes arrugados para asegurarse de que seguían ahí, buscó una mesa libre. Las miradas de algunos clientes se posaron en ellos. No eran miradas de odio, pero sí de curiosidad ante la imagen de ese padre joven, visiblemente cansado y humilde, lidiando solo con 3 niñas idénticas que reían y señalaban los platos de las otras mesas con inocencia. Antonio respiró hondo, irguió la espalda y condujo a sus hijas hacia una pequeña mesa en el centro del salón, decidido a que nada arruinara ese día especial. Al sentarse, las trillizas comenzaron a acomodarse con la emoción incontenible propia de su edad, moviendo las sillas y hablando al mismo tiempo, creando un pequeño alboroto de voces agudas y felices. ¿Podemos pedir refresco, papá? ¿Podemos pedir el pollo que se ve en la foto?, preguntaban atropelladamente. Antonio les sonreía con ternura infinita, asintiendo suavemente mientras hacía cálculos mentales rápidos al ver el menú plastificado. Sabía que tendría que pedir un solo plato grande para compartir entre las 3 y que él probablemente se conformaría con las sobras o con un vaso de agua, pero ver las sonrisas dentadas de Ana, Lucía y Marta valía cualquier sacrificio. En un mundo que a menudo le daba la espalda, esas 3 niñas eran su motor, su razón para levantarse cada madrugada a cargar sacos de cemento. La escena era de un amor puro y crudo, una burbuja de felicidad familiar que contrastaba con la dura realidad económica que los rodeaba, y que pronto sería amenazada por la llegada de una sombra externa. Antes de que la tormenta estalle en este restaurante de barrio y veamos cómo la crueldad humana puede intentar destruir un momento tan puro, quiero darles la bienvenida a la familia de Rutas Fascinantes. Hoy tenemos una historia que nos tocará la fibra más sensible sobre el amor de padre y la justicia. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están acompañando hoy. Por favor, escriban en los comentarios su país y su bandera para que podamos saludarlos. Su presencia es lo que hace grande a esta comunidad. Presten mucha atención, porque en este restaurante lleno de gente hay ojos que miran con prejuicio y otros que miran con compasión. Lo que está a punto de ocurrir entre Antonio y un visitante inesperado nos recordará por qué nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia. La puerta del restaurante se abrió nuevamente, pero esta vez no entró una familia del barrio ni un trabajador en su hora de almuerzo. Entró Rodrigo, un hombre de unos 45 años, vestido con un traje impecable de corte italiano que costaba más de lo que Antonio ganaría en 5 años. Rodrigo estaba en la zona inspeccionando unos terrenos para un proyecto inmobiliario y había entrado hacia el fogón de la abuela no por gusto, sino porque su coche de lujo había sufrido una avería mecánica justo enfrente y necesitaba un lugar con aire acondicionado para esperar a su chofer.
Desde el momento en que puso un pie en el local, su expresión fue de absoluto desagrado. Miró las mesas sencillas, el suelo de baldosas antiguas y a la gente comiendo con apetito voraz, y arrugó la nariz como si percibiera un mal olor. Se sentía un rey obligado a descender al barro, y su frustración buscaba un objetivo donde descargar su ira contenida. Rodrigo se abrió paso entre las mesas con arrogancia, golpeando accidentalmente la silla de una señora sin pedir disculpas, y se sentó en una mesa cercana a la de Antonio, la única que consideró menos sucia. Sacó su teléfono de última generación y comenzó a hablar en voz alta, quejándose de la incompetencia de su mecánico y del lugar horrible en el que estaba atrapado. Mientras esperaba, sus ojos fríos como el hielo escanearon el entorno hasta detenerse en la mesa vecina. Allí estaban Antonio y sus trillizas. Las niñas se reían de un chiste que su papá les había contado, y en su alegría, una de ellas, Marta, dejó caer accidentalmente un tenedor al suelo con un sonido metálico. Para cualquier persona normal, habría sido un accidente trivial. Para Rodrigo, fue la excusa perfecta para liberar su veneno clasista. La visión de aquel hombre pobre con 3 niñas vestidas humildemente le resultaba ofensiva, como una mancha en su campo visual. Lo que Rodrigo no sabía, y lo que nadie en el restaurante había notado realmente, era que en una mesa discreta pegada a la pared, cerca de la cocina, estaba sentada doña Carmen. Carmen era una mujer de 65 años, de cabello gris recogido en un moño, y rostro surcado por arrugas de sabiduría. Ella no era una cliente más, era la dueña y fundadora del restaurante, la mujer que había levantado ese negocio ladrillo a ladrillo hacía 40 años. A Carmen le gustaba sentarse de incógnito entre sus clientes para observar la calidad del servicio y disfrutar de la felicidad de la gente. Ese día, estaba desgranando unos guisantes en un tazón, pareciendo una abuela más, pero sus ojos agudos no perdían detalle. Había visto el amor sacrificado de Antonio desde que entró y le había conmovido el corazón. Ahora veía la mirada de depredador de Rodrigo y sentía un nudo en el estómago, presintiendo el conflicto inminente. La paciencia de Rodrigo se agotó en cuestión de segundos. El camarero tardaba en atenderlo y el ruido de las risas de las trillizas le taladraba los oídos. Se giró bruscamente en su silla, encarando a Antonio con una agresividad que hizo que el restaurante bajara el volumen de sus conversaciones. «Oye, tú», dijo Rodrigo con voz potente y despectiva, chasqueando los dedos hacia Antonio. «¿Podrías callar a esas niñas? Estoy tratando de hacer una llamada importante y este escándalo de guardería barata no me deja pensar». Antonio, que estaba limpiando la boca de Lucía con una servilleta, se quedó helado. Alzó la vista, sorprendido por el ataque repentino, y se encontró con la mirada de desprecio puro del hombre del traje. Las niñas, sintiendo la hostilidad en el aire, dejaron de reír instantáneamente y se encogieron en sus sillas, asustadas. Antonio, hombre pacífico y acostumbrado a agachar la cabeza para evitar problemas, intentó calmar la situación con humildad. «Disculpe, señor», dijo con voz suave, bajando la mirada. «Estamos celebrando el cumpleaños de mis hijas. Se emocionaron un poco. Ya les dije que bajen la voz. No queremos molestar». Pero la disculpa sincera de Antonio, lejos de apaciguar a Rodrigo, pareció enfurecerlo más. La sumisión de Antonio alimentó el ego del millonario, quien vio en él a una presa fácil, alguien a quien podía pisotear sin consecuencias. «¿Cumpleaños?», se burló Rodrigo, soltando una risa cruel que resonó en el silencio tenso del local. «¿Y las traes aquí? Por favor, míralas, con esa ropa parecen sacadas de un orfanato. Deberías tener vergüenza de salir así a la calle y sentarte al lado de gente decente». El insulto directo a sus hijas encendió una chispa en el pecho de Antonio, pero el miedo a ser expulsado o a meterse en problemas legales con un hombre rico lo mantenía paralizado. «Señor, por favor, no les falte el respeto», murmuró Antonio, con las manos temblorosas sobre la mesa. Rodrigo se puso de pie, dominando la escena con su altura y su traje caro. «No es falta de respeto, es la realidad, amigo. Este lugar ya es bastante mediocre, pero con ustedes aquí parece un comedor de beneficencia.
Me quitan el apetito. Deberían irse y dejar esa mesa para gente que sí pueda pagar la cuenta y que sepa comportarse. «¡Camarero!», gritó Rodrigo, llamando la atención de todo el personal. «Quiero que saquen a esta gente de mi vista ahora mismo si quieren que yo consuma algo en este antro». El joven camarero, un chico del barrio llamado Mateo que conocía a Antonio de vista, se acercó a la mesa con pasos vacilantes, atrapado en un dilema moral terrible. Por un lado, su corazón le decía que defendiera a su vecino y a esas 3 niñas inocentes que ahora lloraban silenciosamente al ver a su padre humillado. Por otro lado, el miedo a perder su empleo si ofendía a un cliente rico que amenazaba con llamar al dueño, lo paralizaba. Rodrigo, notando la indecisión del empleado y disfrutando sádicamente de su pequeño poder, cruzó los brazos con una sonrisa de suficiencia. «Vamos, muchacho, no tengo todo el día», insistió Rodrigo. «¿Vas a actuar o tengo que llamar a Sanidad para decir que permiten mendigos en las mesas?» Las trillizas, asustadas por el tono agresivo del hombre, se abrazaron a las piernas de Antonio, formando una barrera de protección infantil que partía el alma de cualquiera que tuviera sangre en las venas. Antonio sintió que el mundo se le venía encima. La vergüenza le quemaba el rostro, no por él, sino porque había fallado en su misión de darles a sus hijas un día feliz. Sus manos, fuertes para cargar ladrillos, ahora se sentían inútiles para protegerlas de las palabras afiladas de aquel desconocido. Rodrigo, viendo que Antonio no se movía lo suficientemente rápido, decidió dar la estocada final a su dignidad. Sacó su billetera de piel de cocodrilo, extrajo un par de billetes de alta denominación y los arrojó sobre la mesa de Antonio con un gesto de desdén absoluto, como si estuviera pagando por un servicio sucio. «Toma», dijo Rodrigo, «aquí tienes para que les compres unos dulces en la tienda de la esquina y dejen de llorar. Considéralo una donación para la causa perdida. Ahora, lárguense». El silencio que siguió al lanzamiento de los billetes fue sepulcral. Los papeles moneda cayeron sobre el mantel de papel barato, quedando allí como un símbolo de la arrogancia más vil. Antonio miró el dinero y luego miró a Rodrigo. Por un segundo, la ira nubló su vista, pero respiró hondo, recordando que cualquier reacción violenta solo terminaría con él en la cárcel y sus hijas solas. Con una dignidad que superaba cualquier riqueza material, Antonio tomó los billetes con cuidado y se los devolvió a Rodrigo, dejándolos en la orilla de su mesa. «No queremos su dinero, señor», dijo Antonio con voz temblorosa pero firme. «Solo queríamos comer, pero tiene razón en algo. Este lugar ya no es agradable. Vámonos, mis niñas». Antonio comenzó a recoger los abrigos de las pequeñas, dispuesto a marcharse con la cabeza baja, derrotado por la crueldad ajena. Amigos de rutas fascinantes. La escena que estamos presenciando es desgarradora. Es increíble cómo el dinero puede hacer que algunas personas pierdan completamente la brújula de la humanidad, creyéndose con el derecho de pisotear los sentimientos de una familia humilde. Quiero hacerles una pregunta muy seria. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en ese restaurante? ¿Se quedarían callados por miedo o se levantarían a defender a Antonio? Déjenme su opinión en los comentarios y díganme desde qué ciudad nos ven. A veces, el silencio de los buenos es más doloroso que los gritos de los malos, pero afortunadamente, en esta historia, el silencio está a punto de romperse de la mano de quien menos se espera. Fue en ese preciso instante, cuando Antonio ya estaba empujando las sillas para salir, que doña Carmen se puso de pie. No lo hizo con rapidez, pues sus rodillas ya no eran las de antes, pero sí con una determinación volcánica. Se limpió las manos en su delantal blanco inmaculado, se acomodó el chaleco de punto y comenzó a caminar hacia el centro del salón. Su paso era lento pero pesado, resonando en el suelo de baldosas. No miró a Rodrigo. Sus ojos estaban fijos en Antonio y las niñas. Al llegar a la mesa, extendió su brazo y puso su mano suave pero firme sobre el hombro de Antonio, deteniéndolo. «Espera un momento, hijo», dijo Carmen, con una voz que, aunque cascada por la edad, tenía la autoridad de una matriarca. «Nadie se va de mi casa sin comer, aún menos con el estómago vacío y el corazón triste. Siéntense, por favor». Rodrigo, al ver a la anciana interrumpir su victoria,
Soltó un bufido de exasperación. Al ver su ropa sencilla y el delantal, asumió inmediatamente que se trataba de alguna empleada de limpieza o quizás la cocinera que había salido a ver el alboroto. ¿Y tú quién eres?, escupió Rodrigo con desprecio, girándose hacia Carmen. ¿La abuela que limpia los baños? Mira, señora, no te metas en esto. Ya logré que se fueran, así que regresa a tu cocina y asegúrate de que mi comida no tarde, porque ya estoy perdiendo la paciencia con este servicio de tercera clase. Es increíble. Aquí cualquiera se cree con derecho a opinar. Para Rodrigo, Carmen era invisible, un mueble más del restaurante que osaba hablarle. Doña Carmen ignoró olímpicamente a Rodrigo, como si fuera una mosca molesta zumbando en el aire. Se agachó con dificultad para quedar a la altura de las trillizas, que la miraban con ojos grandes y llorosos. Carmen sacó 3 caramelos de menta de su bolsillo, un truco de abuela que nunca fallaba, y se los ofreció. «No lloren, mis niñas bonitas», les dijo con una ternura infinita, secando una lágrima de la mejilla de Ana. «Esas lágrimas son perlas demasiado valiosas para gastarlas por tonterías. ¿Saben qué? Hoy el chef preparó un postre especial de chocolate y creo que tiene vuestros nombres escritos». Las niñas, sorprendidas por la bondad de la anciana, dejaron de llorar y miraron a su papá buscando aprobación. Antonio estaba atónito. No entendía quién era esa señora que desafiaba al hombre rico. La indiferencia de Carmen hacia su persona fue la gota que colmó el vaso para Rodrigo. Su ego no podía soportar ser ignorado por una sirvienta. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los saleros. «¡Oiga, señora!», gritó, con la cara roja de ira. «Le estoy hablando. ¿Es sorda o es estúpida? Le dije que se largara a la cocina. No le pago para que consuele a mocosos. Le pago para que me sirva. Exijo hablar con el dueño de este chiquero ahora mismo. Quiero que despida al camarero inútil y a usted también por insolente. Esto es inaudito». Su voz retumbó en todo el restaurante, creando una atmósfera de tensión eléctrica donde nadie se atrevía a respirar. Doña Carmen se levantó lentamente después de consolar a las niñas. Se giró hacia Rodrigo y por primera vez lo miró a los ojos. Su mirada no tenía miedo. Tenía una mezcla de lástima y severidad profunda. «Joven», dijo Carmen con una calma que contrastaba con la histeria de Rodrigo, «primero que nada, baje la voz. Aquí no estamos en la selva, estamos en un lugar de familia. Segundo, usted no me paga nada, ni un centavo. Y tercero, tiene razón en una cosa. El servicio aquí se reserva el derecho de admisión. Y usted acaba de violar todas las normas básicas de educación y decencia humana que exigimos en esta casa». La respuesta tranquila de la anciana dejó a Rodrigo momentáneamente sin palabras, sorprendido de que una empleada le hablara así. Recuperándose del shock, Rodrigo soltó una carcajada incrédula y nerviosa. «¿Normas? ¿Educación?», se burló. «Señora, usted no sabe con quién está hablando. Puedo comprar este edificio entero y convertirlo en un estacionamiento mañana si me da la gana. Soy Rodrigo Valenzuela y mi tiempo vale más que su vida entera. Así que deje de jugar a la jefa y traiga al dueño real antes de que haga una llamada y clausuren este lugar por insalubridad». Carmen sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y se cruzó de brazos. «No necesita gritar para llamar al dueño, señor Valenzuela. No tiene que buscar muy lejos. Lo tiene justo enfrente». La revelación quedó flotando en el aire, esperando a ser procesada por el cerebro arrogante del millonario. La revelación de doña Carmen quedó suspendida en el aire por unos segundos, pero en lugar de provocar respeto o temor en Rodrigo, desató una carcajada estridente y burlona. El millonario miró a la anciana de arriba abajo, señalando su delantal manchado de harina y sus manos arrugadas con un gesto teatral. «¿Tú? ¿La dueña?», se mofó Rodrigo, secándose una lágrima de risa. «Por favor, señora, no me haga reír que tengo los labios secos. Usted tiene pinta de amasar pan, no de firmar cheques. Seguro es una treta para asustarme, ¿verdad? Se inventó ese título para sentirse importante frente a sus amigos del barrio. Es patético. Si este lugar fuera suyo, al menos tendría la decencia de vestirse como una empresaria y no como una empleada doméstica. Su mentira es tan barata como la comida de este sitio». Doña Carmen no se inmutó ante los insultos. Mantuvo su postura erguida,
con la dignidad de una reina sin corona. Sin dejar de mirar a Rodrigo a los ojos, levantó levemente la mano derecha y chasqueó los dedos, no con arrogancia, sino con autoridad. Mateo, el camarero joven, se acercó inmediatamente poniéndose firme al lado de la anciana. «Mateo, hijo», dijo Carmen con voz tranquila, «dile a este caballero quién firma tu nómina cada mes y quién tiene las escrituras de este edificio desde 1980. Mateo, armándose de valor al ver a su jefa tan firme, miró a Rodrigo y dijo con voz clara: «Señor, doña Carmen es la fundadora y única dueña de El Fogón de la Abuela. Ella construyó este lugar con sus propias manos. Todo lo que ve aquí, desde las mesas hasta el techo, es suyo, y todos nosotros la respetamos más que a nadie en el mundo». La sonrisa de Rodrigo se desvaneció lentamente, reemplazada por una mueca de incredulidad y cálculo frío. Su cerebro de tiburón inmobiliario empezó a trabajar a toda velocidad. Si era verdad que esa anciana era la dueña, entonces ella tenía el poder de echarlo, y peor aún, el poder sobre ese terreno que él había despreciado, pero que secretamente codiciaba por su ubicación. Rodrigo cambió de táctica instantáneamente, intentando usar su dinero como arma de seducción. «Vaya, vaya, así que es una empresaria encubierta», dijo Rodrigo, suavizando su tono a una falsa cortesía. «Bueno, Carmen, siendo colegas de negocios, entenderás mi frustración. Mira, olvidemos este malentendido. Estaba pensando que este local tiene potencial para ser demolido. Te ofrezco comprarte el restaurante ahora mismo. Te doy el doble de lo que vale esta posilga. Así podrás jubilarte y dejar de jugar a la cocinera. ¿Qué dices? Saca a esta familia ruidosa y hablemos de números». Doña Carmen lo miró con una mezcla de asombro y decepción profunda. Negó con la cabeza lentamente, como quien le explica algo obvio a un niño malcriado. «Usted no entiende nada, señor Valenzuela. Cree que todo en la vida tiene un precio y que todo se puede comprar con su chequera. Cree que puede comprar mi dignidad, mi historia y mi lealtad a mis clientes. Este restaurante no es una posilga, es mi vida. Aquí he dado de comer a generaciones enteras, y sobre esa familia que usted desprecia». Carmen señaló a Antonio, que seguía abrazando a sus hijas. «Ese hombre, con sus bolsillos vacíos, es más rico que usted. Él tiene el amor incondicional de sus hijas y la valentía de sacrificarse por ellas. Usted tiene un traje caro y un corazón vacío. No, mi restaurante no está en venta, y mucho menos para alguien que planea destruir lo que con tanto amor construí. Amigos de Rutas Fascinantes, estamos presenciando un duelo de valores impresionante. Por un lado, la arrogancia del dinero que cree poder comprarlo todo. Por el otro, la dignidad y el amor que no tienen precio. Es inspirador ver cómo doña Carmen defiende lo que es correcto sin importar la oferta económica. Quiero preguntarles algo muy importante. ¿Creen que hoy en día se han perdido los valores de respeto hacia los demás? ¿Qué es más importante para ustedes, el éxito financiero o la calidad humana? Déjenme su opinión en los comentarios y suscríbanse al canal si están disfrutando de esta historia. A veces necesitamos recordatorios como este para saber qué es lo que realmente importa en la vida. Sigamos viendo cómo reacciona Rodrigo ante este rechazo rotundo. Tras rechazar la oferta, doña Carmen le dio la espalda a Rodrigo, dejándolo con la palabra en la boca, y se dirigió nuevamente hacia Antonio y las trillizas. Su expresión se transformó de acero a terciopelo en un segundo. «Antonio, hijo, lamento mucho que hayas tenido que escuchar esas tonterías en mi casa. Quiero pedirte perdón en nombre del restaurante. Tú y tus princesas son los invitados más importantes que tenemos hoy». Carmen acarició la cabeza de Lucía. «Y para compensar este mal rato, hoy la casa invita. Van a comer el mejor banquete que hayan probado, y quiero que se queden todo el tiempo que quieran. Aquí nadie los va a molestar, te lo prometo por mi madre». Antonio, con los ojos llenos de lágrimas, intentó negarse por vergüenza, pero la mirada bondadosa de Carmen no admitía réplica. Rodrigo, sintiéndose ignorado y humillado por segunda vez, y ahora rechazado en su oferta de compra, estalló en cólera. Su ego no podía procesar que una anciana prefiriera atender a un pobre antes que hacer negocios millonarios con él. «Esto es el colmo», gritó Rodrigo.
poniéndose rojo de ira. «Me estás rechazando a mí para dar comida gratis a estos muertos de hambre. Eres una vieja loca y senil. Te vas a arrepentir de esto. Voy a llamar a mis contactos en el ayuntamiento. Voy a hacer que te envíen inspecciones todos los días, hasta que encuentres una rata en la sopa y te cierren. Voy a arruinarte». Las amenazas volaban por el aire, cargadas de odio, intentando intimidar a Carmen con el peso de la burocracia y la corrupción. Doña Carmen se giró lentamente hacia él, y esta vez su paciencia se había agotado definitivamente. «Suficiente», dijo con voz tajante. «Señor Valenzuela, en mi restaurante nos reservamos el derecho de admisión, y usted acaba de perder el suyo de por vida. No me importa quiénes sean sus amigos en el ayuntamiento, ni cuánto dinero tenga en el banco. En esta casa, el respeto es la única moneda válida, y usted está en bancarrota moral. Quiero que tome su maletín, su teléfono y su soberbia, y salga por esa puerta ahora mismo. No quiero su dinero, no quiero su presencia, y no quiero que respire el mismo aire que mis clientes decentes. ¡Fuera!». Rodrigo se quedó paralizado por un momento, atónito ante la orden directa de expulsión. Miró a su alrededor y vio que los demás comensales habían dejado de comer y lo observaban fijamente. Pero su orgullo le impedía acatar la orden de una anciana. Se plantó firme en el suelo, cruzando los brazos desafiante. «No me voy a ir a ninguna parte hasta que llegue mi chofer», dijo con altanería. «Y no tienes a nadie que me obligue. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a ese camarero flacucho para que me saque? Soy cinturón negro de karate, señora. Si alguien me pone una mano encima, lo demando por agresión y lo mando al hospital. A ver, inténtenlo». Rodrigo estaba convencido de que su fuerza física y legal lo hacían intocable en ese entorno humilde. Doña Carmen sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino una de lástima por la ignorancia del hombre. «Tiene razón, joven. Mateo es muy delgado y usted es muy fuerte. No voy a pedirle a él que lo saque». Carmen levantó la vista y miró hacia las mesas del fondo, donde solían sentarse los clientes habituales del barrio. Obreros de la construcción, camioneros y mecánicos que comían allí todos los días y que adoraban a doña Carmen como a una madre. «Muchachos», dijo Carmen con voz tranquila pero audible, «este señor dice que no se quiere ir y que está molestando a Antonio y a las niñas. ¿Me ayudan a acompañarlo a la salida?». El sonido de sillas arrastrándose llenó el salón. 5 hombres grandes, con brazos fuertes curtidos por el trabajo duro, se pusieron de pie al unísono y comenzaron a caminar hacia Rodrigo con paso firme y rostros serios. La escena parecía sacada de una película. Los 5 hombres que se levantaron no eran matones, sino trabajadores honestos del barrio, mecánicos con monos azules manchados de grasa, albañiles con polvo de yeso en el cabello y camioneros de brazos anchos. Avanzaron hacia la mesa de Rodrigo, formando un muro humano impenetrable. Rodrigo, que segundos antes presumía de sus supuestas habilidades de karate y de sus abogados, sintió como su bravuconería se evaporaba instantáneamente al ver la realidad física frente a sus ojos. Tragó saliva ruidosamente, retrocediendo un paso hasta chocar contra su propia silla. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que en ese ecosistema de lealtad y trabajo duro, su dinero y su traje caro no le otorgaban inmunidad, sino que lo convertían en un intruso indeseable que había osado insultar a la madre de todos ellos, doña Carmen. Uno de los hombres, un herrero gigante llamado Pedro, se paró frente a Rodrigo, cruzando sus brazos masivos sobre el pecho. No necesitó gritar, su voz grave y tranquila fue suficiente. «Señor, creo que no escuchó a doña Carmen. Ella le pidió amablemente que se fuera. Y aquí lo que dice la jefa es ley». Pedro lo miró desde arriba, haciéndole sentir pequeño e insignificante. Nadie va a tocarlo si sale caminando por sus propios pies ahora mismo. Pero si sigue molestando a ese padre y a esas niñas, o si vuelve a levantarle la voz a Carmen, entonces tendremos un problema que ni sus abogados podrán arreglar. Le sugiero que tome su maletín y aproveche que la puerta está abierta. La amenaza velada, cargada de una justicia primitiva y protectora, hizo temblar las rodillas del millonario. Rodrigo miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró un mar de rostros hostiles. El restaurante entero se había unido en su contra en un silencio solidario.
Derrotado y humillado, Rodrigo agarró su maletín de cuero y su teléfono con movimientos torpes y nerviosos. Esto es un secuestro. Están todos locos. Me voy porque quiero, no porque me obliguen, balbuceó intentando salvar un fragmento de su ego destrozado, aunque su voz temblorosa lo delataba. Los trabajadores se apartaron lo justo para dejarle un pasillo estrecho hacia la salida, obligándolo a caminar bajo el escrutinio de todos. Fue el paseo de la vergüenza más largo de su vida. Al cruzar la puerta hacia el calor de la calle, Pedro la cerró tras él con firmeza, colgando metafóricamente el cartel de «No grato» para siempre. En cuanto la figura del millonario desapareció tras el vidrio, la tensión en el fogón de la abuela se rompió como una ola contra las rocas. Un aplauso espontáneo estalló en el salón. Acompañado de vítores y silbidos de aprobación, doña Carmen sonrió, agradeciendo a Pedro y a los demás con un gesto de cabeza. «Gracias, muchachos. Sabía que podía contar con ustedes. Ahora, por favor, vuelvan a sus comidas que se les enfrían. Aquí no ha pasado nada. Solo sacamos la basura un poco antes de tiempo». El comentario provocó risas generales, devolviendo la calidez y la alegría al lugar. Pero en medio de la celebración, Antonio seguía de pie junto a su mesa, abrazando a sus 3 hijas, con la mirada baja y el rostro encendido de vergüenza, sintiéndose culpable por todo el alboroto causado. Antonio comenzó a recoger sus pocas pertenencias apresuradamente. Sentía que no merecía estar allí, que su pobreza había provocado un conflicto desagradable para esa buena mujer y sus clientes. «Doña Carmen, señora, perdónenos. De verdad, no queríamos causar problemas. Nos vamos ya. Gracias por defendernos. Nunca lo olvidaré. Pero no podemos quedarnos». Antonio intentó guiar a las trillizas hacia la salida, sintiendo que ocupaba un espacio que no le correspondía. Pero doña Carmen se interpuso en su camino nuevamente, esta vez con una dulzura maternal que desarmó las defensas del padre. «Ni se te ocurra, Antonio», le regañó cariñosamente. «Si te vas ahora, ese hombre gana. Y hoy la victoria es de ustedes. Vuelvan a sentarse, que la verdadera celebración empieza ahora». Amigos de Rutas Fascinantes, qué momento tan poderoso acabamos de vivir. La comunidad se unió para proteger a uno de los suyos frente a la arrogancia. Es hermoso ver cómo, cuando nos apoyamos mutuamente, el dinero pierde su poder frente a la solidaridad. Quiero preguntarles algo desde el corazón. ¿Creen que todavía existen lugares así, donde la gente se defiende entre sí como una familia? ¿Han vivido alguna experiencia donde un extraño los defendió? Cuéntenme su historia en los comentarios y compartan este video para que el mensaje de unión llegue a todo el mundo. A veces pensamos que estamos solos en nuestras luchas, pero historias como esta nos recuerdan que siempre hay ángeles guardianes a nuestro alrededor, a veces disfrazados de herreros o dueñas de restaurante. Doña Carmen hizo una señal a Mateo y a las cocineras, quienes ya sabían exactamente qué hacer. En cuestión de minutos, la humilde mesa de Antonio se transformó en un banquete real. Trajeron fuentes humeantes de pollo asado dorado y jugoso, montañas de papas fritas crujientes, ensaladas coloridas y jarras de jugo de frutas naturales con mucho hielo. Y para el gran final, colocaron 3 copas gigantes de helado con chispas de colores frente a Ana, Lucía y Marta. Los ojos de las niñas se abrieron tanto que parecían platos. Nunca en sus cortas vidas habían visto tanta comida junta solo para ellas. El aroma delicioso llenó sus narices y sus estómagos rugieron de anticipación, olvidando por completo el miedo que habían sentido minutos antes. «Coman, mis amores, coman todo lo que quieran», les dijo Carmen con una sonrisa satisfecha. «Y tú también, Antonio. Necesitas fuerzas para cuidar a estas 3 joyas». Antonio miró la comida y luego a Carmen. Sus manos temblaban mientras buscaba de nuevo los billetes arrugados en su bolsillo. «Señora, esto es demasiado. Yo solo tengo para un plato. No puedo pagar esto», intentó explicar con la voz quebrada por la emoción. Doña Carmen se acercó y cerró suavemente la mano de Antonio sobre sus propios billetes, empujándolos de vuelta hacia su bolsillo. «Guarda eso, hijo. Úsalo para comprarles algo bonito en el camino a casa. Hoy tu dinero no vale aquí, porque lo que tú nos has dado con tu ejemplo de padre no tiene precio.
Hoy eres mi invitado de honor. Antonio no pudo contenerse más. Se cubrió el rostro con las manos callosas y lloró. Lloró por el estrés acumulado, por las humillaciones pasadas y, sobre todo, por el alivio inmenso de sentirse visto y valorado por primera vez en mucho tiempo. Las niñas, al ver a su papá llorar, se preocuparon, pero Carmen les guiñó un ojo. Papá está llorando de felicidad, pequeñas. Déjenlo, que eso limpia el alma. Ustedes disfruten el helado antes de que se derrita. Carmen se sentó en la silla que antes ocupaba Rodrigo, limpiándola simbólicamente con una servilleta antes, y esperó pacientemente a que Antonio se recuperara. Quería saber más de ese hombre que, a pesar de tener tan poco, lo daba todo. Cuando Antonio finalmente se calmó, se limpió las lágrimas y empezó a comer tímidamente, agradeciendo a Dios y a Carmen con cada bocado. Mientras las niñas devoraban el helado con risas y manchas de chocolate en la cara, Carmen aprovechó para conversar. Dime, Antonio, y perdona si soy entrometida. Veo que eres muy joven para estar solo con 3 niñas. ¿Dónde está la madre de estas bellezas? La pregunta, hecha con tacto y cariño, hizo que Antonio dejara el tenedor. Suspiró profundamente, con una mirada de nostalgia. Ella falleció en el parto. Señora, se llamaba Elena. Me dejó a estas 3 bendiciones y me hizo prometer que las cuidaría con mi vida, y eso hago. Trabajo de albañil, de pintor, de lo que salga, pero está difícil. A veces siento que no doy abasto, que les fallo porque no puedo darles lo que merecen. Doña Carmen escuchó el relato de Antonio con un nudo en la garganta. Miró sus manos trabajadas, sus hombros cansados, y sobre todo, la forma en que miraba a sus hijas con devoción absoluta. En ese hombre no veía fracaso, sino un heroísmo silencioso que pocos valoraban. Carmen se limpió disimuladamente una lágrima y tomó una decisión que llevaba tiempo madurando en su corazón solitario. Antonio, escúchame bien, dijo con voz suave. Tú no les fallas. Al contrario, eres el mejor padre que he visto en años. Elena, desde el cielo, debe estar sonriendo al ver cómo luchas por ellas. Pero ¿sabes algo? Hasta los guerreros más fuertes necesitan un escudero. Yo tengo 65 años. Mis hijos viven lejos y ya no tengo la energía de antes para manejar este barco sola. Necesito a alguien de confianza, alguien que sepa lo que es el sacrificio. Antonio la miró confundido, dejando de comer por un momento. ¿A qué se refiere, doña Carmen?, preguntó. La anciana sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Llevo meses buscando un encargado general para el fogón de la abuela. Necesito a alguien que supervise el mantenimiento, que trate a los proveedores con respeto y que cuide este lugar como si fuera suyo cuando yo no pueda estar. He entrevistado a hombres con títulos universitarios y trajes caros, como ese tal Rodrigo, pero a todos les falta lo principal: corazón. Tú tienes experiencia en construcción, sabes arreglar cosas, eres honesto y, lo más importante, tienes un corazón de oro. Quiero que trabajes conmigo, Antonio. El silencio en la mesa fue total, solo roto por el sonido de las cucharas de las niñas raspando el fondo de las copas de helado. Antonio sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Yo? ¿Encargado?, tartamudeó. Pero señora, yo no tengo estudios de administración. Soy solo un albañil. Carmen negó con la cabeza firmemente. No necesito un administrador de papel, necesito un hombre de palabra. Te ofrezco un contrato fijo, seguridad social para ti y las niñas, y un horario que te permita llevarlas y traerlas del colegio. Además, la planta alta del restaurante tiene un pequeño apartamento que uso de almacén. Podemos acondicionarlo para que vivan allí si quieren. Así no tendrás que gastar en alquileres caros y estarás cerca de tus hijas. ¿Qué dices? Las lágrimas de Antonio brotaron nuevamente, pero esta vez eran de pura incredulidad y alegría desbordante. Miró a Ana, Lucía y Marta, quienes, al entender que su papá estaba feliz, comenzaron a aplaudir con sus manitas pegajosas de dulce. En un solo instante, la vida de lucha constante, de contar monedas para el autobús y de temer al futuro, se había transformado en un camino de esperanza. Doña Carmen, yo acepto. Le juro por mi vida que no se arrepentirá. Cuidaré este restaurante como si fuera mi propia casa.
Antonio se levantó e impulsivamente abrazó a la anciana, un abrazo que selló un pacto no solo laboral, sino familiar. Carmen, conmovida, le dio palmaditas en la espalda. Bienvenido a la familia, hijo, amigos de rutas fascinantes. A veces la vida nos pone pruebas durísimas, pero también nos envía ángeles en el momento justo. Lo que empezó como una humillación terrible por parte de un millonario arrogante, terminó convirtiéndose en la mayor bendición para Antonio y sus trillizas. Si esta historia de superación y bondad ha tocado tu corazón, te pido que le des un gran me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite fe hoy. Ayúdanos a esparcir el mensaje de que los buenos somos más y que la justicia divina siempre llega. Ese día, Antonio y sus hijas no salieron del restaurante como clientes expulsados, sino como parte del equipo. Las niñas, emocionadas con la idea de tener una abuela nueva que les daba helado, abrazaron a doña Carmen antes de irse. La noticia corrió como la pólvora por el barrio. Los clientes habituales, esos trabajadores que habían defendido a Antonio, celebraron la contratación como una victoria propia. El fogón de la abuela no solo ganó un gerente, sino que recuperó una energía vital renovada. Antonio comenzó a trabajar al día siguiente, arreglando mesas, pintando paredes y organizando el almacén con una dedicación que dejó a todos asombrados. Pasaron los años y la transformación fue milagrosa. El restaurante, bajo el cuidado de Antonio y la sabiduría de Carmen, prosperó como nunca. Las paredes lucían colores cálidos, el jardín estaba lleno de flores cuidadas por las trillizas después de la escuela, y la comida seguía siendo deliciosa. Antonio, ahora vistiendo ropa limpia y profesional, se convirtió en el rostro amable que recibía a todos. Ya no había rastro de aquel hombre encorvado y triste. Ahora caminaba con la seguridad de quien tiene un propósito y un futuro asegurado para sus hijas. Las niñas crecieron rodeadas de amor, convirtiéndose en estudiantes destacadas que ayudaban en el negocio los fines de semana por gusto propio. ¿Y qué pasó con Rodrigo, el millonario arrogante? El destino, que tiene un sentido del humor irónico, se encargó de él. Meses después del incidente, se supo que su empresa inmobiliaria había quebrado debido a una serie de estafas y malas inversiones. Perdió su auto de lujo, sus trajes italianos y su estatus. Se cuenta en el barrio que, un día de lluvia, un hombre con aspecto desgastado pasó frente a el fogón de la abuela y se detuvo a mirar por la ventana. Vio el calor del hogar, vio a Antonio riendo con Carmen y las niñas y sintió el frío de la soledad y el arrepentimiento. Rodrigo siguió caminando bajo la lluvia, entendiendo demasiado tarde que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en lo que había dentro de esas 4 paredes que él despreció. Doña Carmen encontró en Antonio al hijo que nunca tuvo cerca y en las trillizas a las nietas que la vida le regaló en su vejez. Nunca más volvió a sentirse sola. En los cumpleaños, en las navidades y en los días comunes, formaron una familia unida no por la sangre, sino por la lealtad y el amor mutuo. Carmen solía decir, mirando a Antonio trabajar, Dios me envió a un ángel disfrazado de albañil para enseñarme que mi corazón todavía tenía mucho espacio para dar. Y Antonio, cada noche al acostar a sus hijas en su nuevo hogar seguro y cálido, agradecía al cielo y a Elena por haberlos guiado a ese restaurante aquel día. Esta historia nos deja una lección imborrable. Nunca juzgues a nadie por su apariencia, porque no conoces las batallas que está librando ni el tesoro que guarda en su interior. El fogón de la abuela sigue abierto hoy en día, siendo un faro de esperanza en el barrio. Nos recuerda que la dignidad no se compra, que el respeto se gana y que, cuando defendemos al débil y abrimos nuestro corazón, la vida nos devuelve el 100%. Antonio, Carmen y las 3 niñas son la prueba viviente de que el amor es el ingrediente secreto que arregla cualquier vida rota.